Esto es un dato que no sabías de cada selección del Mundial. México es el único país del mundo que jugará el partido inaugural de un mundial por octava vez en su historia. Ya lo hizo en 1930, 50, 54, 58, 62, 70, 2010 y 2026. Sudáfrica es el primer país africano en albergar un mundial, pero también fue el primer país anfitrión en toda la historia que quedó eliminado en la primera ronda. Corea del Sur tiene el récord del gol más rápido recibido en la historia de los mundiales. El turco Hakan Şükür les anotó a los 11 segundos en el partido por el tercer lugar en 2002. República Checa regresan tras 20 años de ausencia, pero su gran leyenda, Antonín Panenka, el creador del penal a lo Panenka en 1976, representaba a la antigua Checoslovaquia. Como país independiente, solo han jugado un mundial antes de este, en 2006. Canadá registra un récord nefasto. En sus dos primeras participaciones mundialistas, 1986 y 2022, perdió absolutamente todos sus partidos en fase de grupos, 6 de 6, aunque ya consiguieron su primer punto. Bosnia y Herzegovina tienen el récord del autogol más rápido en la historia del torneo. Sead Kolasinac metió el balón en su propia puerta contra Argentina a los 2 minutos y 6 segundos en 2014. Qatar en 2022 se convirtió oficialmente en el peor equipo anfitrión de toda la historia, tras perder sus 3 partidos de fase de grupos y anotar un solo gol. Suiza en el Mundial de Alemania 2006 lograron algo imposible, fueron eliminados sin recibir un solo gol, empataron 0-0 en octavos contra Ucrania y quedaron fuera en penales sin encajar nada en el tiempo regular. Brasil es la única selección que nunca ha jugado un repechaje para clasificar a un mundial, ha estado en las 23 ediciones de forma directa. Marruecos, en Qatar 2022, rompió el techo del fútbol africano al convertirse en la primera selección de África en llegar a una semifinal en la Copa del Mundo. Haití tienen una historia oscura. En su debut de 1974, su jugador Ernest Jean Joseph dio positivo en una prueba de dopaje. El futbolista confesó años después que los oficiales de su propia delegación lo golpearon antes de mandarlo de regreso a su país en desgracia. Escocia es el rey de la mala suerte. Han clasificado 8 mundiales y nunca, jamás, han logrado pasar de la fase de grupos. Es la selección con más intentos fallidos en primera ronda. Estados Unidos, aunque poco lo saben, Estados Unidos se quedó con el tercer lugar en el primer mundial de la historia, Uruguay en 1930. De hecho, es su mejor resultado histórico. Paraguay, su legendario portero, José Luis Chilavert, fue el primer arquero en la historia de tirar un tiro libre en el Mundial de Francia 1998 contra Bulgaria. Casi lo mete al ángulo. Australia, antes de mudarse a la Confederación Asiática, le metieron un histórico 31-0 a Samoa Americana en las eliminatorias del 2001. Es la mayor goleada en la historia del fútbol internacional. Turquía, tienen una efectividad ridícula. Solo han jugado 2 mundiales en toda su historia, 1954 y 2002, pero en el último se llevaron la medalla de bronce de forma heroica. Alemania son las máquinas de los mundiales, pero tienen una maldición moderna. En 2018 y 2022 quedaron fuera de la fase de grupos de manera consecutiva, algo impensable para su historia. Curazao es el país con menos población de este mundial, unos 185,000 habitantes, un milagro absoluto de la CONCACAF. Costa de Marfil. Su clasificación al Mundial de 2006 logró algo más grande que el fútbol. La estrella Didier Drogba se arrodilló frente a las cámaras en el vestidor y le pidió al gobierno y a los rebeldes que detuvieran la guerra civil en su país. Le hicieron caso y hubo tregua. Ecuador. En el Mundial de 2022 hicieron historia al convertirse en la primera selección en ganarle el partido inaugural al país anfitrión, Qatar. Países Bajos es conocida como la naranja mecánica, pero también como la eterna segundona. Tiene el récord de más finales jugadas, 3, sin ganar ninguna, 1974, 1978 y 2010. Japón, en Rusia 2018, se convirtió en la primera selección de la historia en clasificar a octavos de final gracias al criterio de desempate por fair play. Tuvieron menos tarjetas amarillas que Senegal. Suecia son los dueños de la mayor goleada de la historia de la fase de la eliminación directa. Le ganaron 8-0 a Cuba en los cuartos de final de Francia 1938.
Túnez en Argentina 1978 hicieron historia para su continente al ganarle 3-1 a México. Esa fue la primera victoria de un equipo africano en la historia de los mundiales. Bélgica, en el Mundial de México 1986 pasaron a cuartos de final tras un partidazo contra la Unión Soviética, pero lo curioso es que sus jugadores celebraron la victoria en el vestidor tomando cerveza y comiendo papas fritas que les llevaron sus familias. Egipto, tienen el récord del jugador más veterano en disputar un partido del Mundial. El portero Essam El Hadari jugó contra Arabia Saudita en Rusia 2018 con 45 años y 161 días, además atajó el penal en ese juego. Irán, en el Mundial de Francia 1998, jugaron contra Estados Unidos en uno de los partidos con más tensión política de la historia. En lugar de pelear, los jugadores iraníes les regalaron rosas blancas a los estadounidenses, como símbolo de paz antes de jugar. Nueva Zelanda, lograron una hazaña rarísima en Sudáfrica 2010, fueron la única selección invicta de todo el torneo, empataron sus 3 partidos en fase de grupos, incluso España, que fue campeona, perdió un partido contra Suiza. España fue la primera selección en la historia que logró coronarse campeona del mundo Sudáfrica 2010, habiendo perdido su primer partido del torneo, 1-0 ante Suiza. Cabo Verde es otra de las grandes sorpresas exóticas de este formato. Gran parte de sus futbolistas ni siquiera nacieron en la isla, sino que son hijos de la diáspora en Portugal y Holanda, que decidieron representar sus raíces. Arabia Saudita protagonizó uno de los bombazos más grandes del siglo en Qatar 2022 al romperle el invicto de 36 partidos a la Argentina de Lionel Messi en el debut. El rey decretó día feriado nacional al día siguiente. Uruguay tiene una efectividad perfecta en finales, jugaron 2, 1930 y 1950 y ganaron las 2, además ganaron el primer mundial de la historia con un balón que ellos mismos llevaron porque no se ponían de acuerdo con Argentina. Francia, su delantero Jules Fontaine tiene un récord que jamás nadie va a romper. Anotó 13 goles en un solo mundial en Suecia 1958. Hoy en día, los goleadores ganan la bota de oro con 6 o 7 goles en total. Senegal, como ya vimos antes, fue la primera selección eliminada por acumulación de tarjetas amarillas por fair play en la historia de los mundiales en Rusia de 2018. Irak, su única participación previa fue en México 1986. Lo curioso es que Irak disputó su único mundial en medio de la guerra Irán-Irak, convirtiéndose en una de las participaciones más improbables de la historia del torneo. Noruega tiene la paternidad más extraña del fútbol. Son la única selección del mundo que ha enfrentado a Brasil más de 3 veces y jamás ha perdido contra ellos, 2 victorias y 2 empates. Argentina tiene el récord del partido con más tarjetas amarillas en un partido de un mundial, en la batalla de Lusail, Argentina contra Países Bajos, correspondiente a los cuartos de final en Qatar 2022, donde se mostraron un total de 18 tarjetas amarillas y una roja. Argelia, en España 1982, le ganaron a Alemania Occidental, por lo que Alemania y Austria pactaron el resultado 1-0 en el último partido para dejar fuera a los africanos. Ese escándalo fue tan grande que obligó a la FIFA a cambiar las reglas. Desde entonces, los últimos partidos de grupo se juegan a la misma hora. Austria tiene el récord del partido con más goles en la historia de los mundiales. En Suiza 1954 le ganaron 7-5 a la anfitriona Suiza en los cuartos de final con 12 goles en 90 minutos. Jordania, otra selección debutante en el formato masivo de 48 selecciones. Su apodo, los Al-Nashama o los Caballeros, llegan al torneo tras un crecimiento brutal en Asia. Portugal. En el Mundial de Alemania 2006 protagonizaron la batalla de Nuremberg contra Países Bajos. Es el partido con más tarjetas de la historia. El árbitro sacó 4 amarillas y 4 tarjetas rojas. República Democrática del Congo. Cuando clasificaron en 1974 bajo el nombre de Zaire, el dictador del país los amenazó con que si perdían por más de 4 goles contra Brasil, no podrían regresar vivos al país. Perdiendo 3-0, un jugador congoleño pateó el balón lejos antes del tiro libre de Brasil para hacer tiempo, una imagen que quedó para la historia de lo bizarro. Uzbekistán es un país doblemente mediterráneo, no tiene salida al mar y sus vecinos tampoco. Es la primera vez que clasifican y prometen llevar la disciplina táctica de Asia Central a Norteamérica.
Colombia tienen el honor de haber anotado el único gol olímpico en la historia de los mundiales. Lo hizo Marcos Coll en el Mundial de Chile en 1962, nada más y nada menos que al mítico portero Lev Yashin, la araña negra. Inglaterra, inventaron el fútbol, pero tienen la peor maldición desde el manchón penal. Han ido a 4 tandas de penales en mundiales y perdieron 3 de ellas. Croacia, son los reyes del tiempo extra. En Rusia 2018 se convirtieron en la primera selección en jugar 3 prórrogas consecutivas en fase de eliminación directa y llegar a la final vivos. Ghana, su estrella Asamoah Gyan comparte con Messi el récord de más penales fallados en el tiempo regular en los mundiales, con 2 penales. El más doloroso fue en el último minuto contra Uruguay, en 2010 tras la mano de Luis Suárez. Panamá, en Rusia 2018 jugaron su primer mundial, perdieron 6-1 contra Inglaterra, pero cuando Felipe Baloy anotó el único gol panameño, el país lo festejó como si hubieran ganado el mundial, una de las celebraciones más icónicas de la CONCACAF. ¿Y tú? ¿Conocías todos estos datos? ¿Cuál te pareció más interesante? Te leemos en los comentarios. Recuerda compartir el video, darle a like y suscribirte, además de seguirnos en todas nuestras redes sociales.